pelos en la lengua sin censura porque ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, de hecho, columnista de los diarios del grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Antes, Ricardo, nada más quiero aclararle a la gente, con mucho respeto, podemos no estar de acuerdo en nuestras opiniones, y esa es la bendición en Sin Censura. Incluso los compañeros que no tienen línea, nunca han tenido línea. Ricardo puede decirme, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Vicente, como estoy leyendo a ustedes que no están de acuerdo conmigo, y se vale, pero díganme, ¿en qué espacio, en Latinus o con Alasraqui, leen sus comentarios como los estoy leyendo para incluso elaborar preguntas a nuestros invitados para tomar en cuenta sus opiniones? Nada más que quede claro, mi querido Ricardo, esto que estoy mencionando, porque la gente se viene encima como si por culpa de nosotros el Tigre, Ricardo Mejía Verdeja, hubiera quedado en lejano tercer lugar. Nosotros lo advertimos, se los dijimos, así no es, la cosa va a terminar mal, y terminó peor de lo que muchos nos imaginamos. Pero bueno, hay que hablar precisamente de las lecciones, de las elecciones, diría Denise Dresser, lo que ocurrió ayer y cómo este llamado cae como anillo al dedo del presidente Andrés Manuel López Obrador para desterrar la manipulación, la intimidación, el dedazo, el tapado, la imposición, porque vamos por la grande en el 2024 y obviamente muchas otras elecciones, a alcaldes, a senadores, a diputados y a gobernadores. Hay elecciones no solamente por presidente el próximo año en nuestro país, Ricardo. Te mando un abrazo, maestro. Un abrazo de regreso, querido Vicente, público memorioso. En efecto, podemos no estar de acuerdo y justamente esa es la riqueza de Sin Censura. Hay disentimiento, hay debate. Acuérdese usted que el debate no es con las personas, el debate tiene y debe ser con las ideas. Si hacemos un planteamiento y no gusta a alguno de nuestros compañeros, de nuestros amigos, no por eso vamos a perder la amistad. En eso se cifra la auténtica amistad y en eso se cifra el profesionalismo justamente del periodismo, del debate, no de la comentocracia, no de los ideólogos de la derecha, esos personajes que se presentan con guión, con libreto y que siguen una línea editorial. Aquí no, la línea la seguimos nosotros, dependiendo nuestras ideas y dependiendo también pues el análisis que vamos haciendo de la realidad. Este lejano tercer lugar en el que ha quedado Ricardo Mejía Verdeja, pues es algo que se olía, que se palpaba. Le apostaron allá, le apostó él particularmente a la ruptura, porque hay que decirlo así, a la división, y bueno, pues los resultados son palpables allá, pero eso no debe hacernos perder de vista lo esencial, que cae en uno de sus bastiones principales, yo diría el segundo bastión fundamental del PRI. El primero lo fue desde luego la presidencia de la República, cuando perdió aquel histórico 2 de julio del 2000. Que haya hecho una tarea menesterosa el incompetente de Vicente Fox, ese ya es otro cantar, pero esto que estamos viendo, que vivimos el día de ayer, es histórico, y hoy durante su conferencia mañanera el presidente López Obrador, con esa vehemencia que lo caracteriza, propuso desterrar, hablando sobre este tema de la elección tácitamente, las prácticas de manipulación, la compra del voto, la intimidación, el dedazo, el tapado, la imposición, y hace bien desde mi punto de vista el presidente López Obrador en proponerlo, porque a esta hora todo mundo sabe o debería saber que la manipulación busca generar comportamientos a modo, con la intención de favorecer intereses personales o intereses de grupo. La imposición, usted lo sabe, público memorioso, es uno de los peores cánceres de la democracia en México. Y es que a través de diferentes técnicas incluso que son repetidas en los medios de comunicación corporativos, los partidos y los grupos políticos conservadores durante sexenios pusieron en marcha una estrategia destinada a conseguir que las acciones
el pensamiento o las emociones de una persona o de un grupo de personas cambiara. Y eso fue lo que utilizó precisamente el PRI ayer en el Estado de México. Emplearon una metodología, su metodología histórica para controlar y utilizar a las masas para tratar de controlarlas, para tratar de llevarlas a su terreno con ideas sustentadas en mentiras y en falacias. Y desde luego que a través de las redes sociales, que a veces hay que decirlo, no son tan benditas, ha aumentado esta manipulación, puesto que actualmente es una de las principales, si no la principal fuente de información. Pero afortunadamente la gente está cada vez más informada, más politizada, más convencida de que debe defender la democracia. Hoy las personas ya saben perfectamente que la oposición recurre a la utilización de granjas de bots en las redes sociales, especialmente en Twitter, ese gran mentidero político. ¿Para qué? Para mantener conversaciones como si fueran incluso humanos. El pueblo ya sabe que los grupos neoliberales son capaces de dilapidar auténticas fortunas en hacer viral un tema que a ellos les interese, por chabacano que sea. Pues hoy el presidente López Obrador sugiere algo muy interesante y que valdría muchísimo la pena llevar a cabo, porque una cosa es el planteamiento y otra cosa es que nosotros hagamos la tarea, que se terminen estas prácticas de manipulación, que se termine el dedazo, esa práctica deleznable y absolutamente antidemocrática que llevaron a cabo no los panistas, porque estos personajes no hablaban de eso. En realidad, los panistas han sido la comparsa del PRI. Esto lo hacían los líderes del PRI, hay que decirlo con todas sus letras. El PAN es un partido de acompañamiento, o así lo fue, hoy ya es otra cosa, pero el presidente propone que ya no haya dedazo, un término, usted lo sabe, que solía utilizarse como una forma popular de burla y de protesta hacia los políticos y sus características autoritarias, quienes elegían a sus sucesores justamente con el dedo. Todo ello en épocas del PRI, todo ello desde 1928. No hubo, y no nos llamemos engaño, un solo presidente del PRI que no eligiera a su sucesor. Se tiene que terminar el dedazo y toda la carga perniciosa que envuelve ese término. Un término que, por cierto, salió incluso de la esfera política y hoy se emplea cuando vemos, por ejemplo, que una persona es ascendida a un cargo público o privado de forma inexplicable. Y ahí decimos, esta designación fue por dedazo. Esa persona no tenía experiencia ni conocimiento para ocupar tal o cual cargo y alguien se encargó de que ascendiera meteóricamente, prácticamente de la nada. Eso hacían los priistas, eso hacen los panistas y eso es precisamente lo que se tiene que terminar. La victoria del día de ayer en el Estado de México sobre las huestes del PRI, sobre las huestes del Grupo Atlacomulco, no es anecdótica para nada, es un hecho histórico que ya ha quedado desde ayer anotado en los libros de historia de este país. Si en el año 2000 el PRI concluyó su ciclo ininterrumpido en la presidencia, ayer, 4 de junio de 2023, quedará sentado en los volúmenes de historia de México, particularmente en los apartados de historia sobre la democracia. No cabe duda de que nos están tocando vivir tiempos estelares, como diría el escritor Stephen Zweig, y que repitiera el presidente López Obrador. Ayer, Vicente, nos dimos cuenta de que el voto pensado, el sufragio reflexionado, puede salvar al pueblo de México de las garras de los grupos corruptos. Ayer nos dimos cuenta de que más allá de la intentona, de la compra de votos, del acarreo, de la intimidación y de todos esos recursos desesperados por imponer a un candidato o a una candidata, el pueblo sabe elegir lo que le conviene. Nos hemos dado cuenta de que nuestra democracia no está en pañales, no, como han querido hacernos creer los ideólogos del conservadurismo, no, para nada. Nuestra democracia está en ciernes, pero debemos encontrar la forma de refinar más sus procedimientos, porque si no avanza,
hay peligro. Esos agentes externos continuarán tratando de bombardearla con el fin de hacerla caer. Y ya decía Roosevelt que una gran democracia debe progresar pronto o dejará de ser grande o de democracia. No nos debe quedar la menor duda, público memorioso, de que la democracia es el sistema que hará que la tiranía, que la imposición, que el dedazo, que el tapado y todos esos artilugios de la autocracia se dobleguen ante la voluntad del pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, como diría el gran Abraham Lincoln. Mi querido Ricardo, precisamente en democracia es muy importante que el pueblo se exprese. Y me da pues mucho gusto que sea aquí en Sin Censura que le demos espacio a la voz del pueblo. Por ejemplo, Vicky Sánchez dice, creer que Vicente se haya convertido en un palero de Morena. No sé si lo dice, en qué tono lo dice, pero a ver, yo estoy por la transformación de México y lo he dicho siempre. ¿Qué se espera si Morena es el que encabeza ese proceso? Que por cierto no es un cheque en blanco. Acabo de decir, creo que Guadiana era el mejor candidato para Coahuila. No, pues eso es una crítica. Que la asuman como la tengan que asumir los que tengan que asumirla. Pero, ¿qué esperan? Que en unas diga vote por Morena y en otras vote por nuestro verdugo, el PRI o el PAN o el PRD, que se ha aliado a estos que nos han saqueado. Es lo que yo no entiendo. Pero precisamente en esta reflexión, en estos comentarios que compartes, mi querido Ricardo, luego de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hay mucho que aportar y ponerte sobre la mesa para seguir dialogando, porque es apasionante, pues, es apasionante porque en la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, todos tenemos que contribuir, no solamente desde redes sociales, lo decía hace unos minutos, porque nos dejó claro el 2017 y qué bueno que no ocurrió, que no se le aplicaron a la maestra Delfina ayer, que tan importante era salir a votar como proteger el sufragio. Acuérdense lo que pasó en el 2017. Así tendrá que ser en el 2024, Ricardo, que todos participemos. Porque si bien es cierto en el 2018 la voz del pueblo fue tan estruendosa con los más de 30 millones de votos que no dio margen para los que buscaban un fraude ganar la elección en la mesa, no podían por el gran margen con el que terminó ganando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que no nos sorprenda si la quieren volver a aplicar una y otra vez. Y en este 2024, pues estará y no en la boleta electoral el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque estará el que busque ser su sucesor o sucesora, pero Andrés Manuel se retira oficialmente, pues, después de que cumpla su tiempo como presidente. ¿Voy bien o cómo ves, Ricardo? Sí, mira, Vicente, varias cosas. Primero que nada, pues sí, efectivamente, Sin Censura da voz, habla con la audiencia, eso es importante, no hay risas grabadas, todo está en vivo. Si nosotros cerramos, si nos equivocamos, pues asumimos ahí las consecuencias en vivo. La transmisión es en vivo, no tenemos prompter, no tenemos libreto, no tenemos ahí alguien soplándonos las preguntas, las respuestas. En ese sentido, pues bueno, lo que tú dices me parece acertado. Si nosotros tenemos ideas y las tenemos, nosotros asumimos esa parte, platicamos con la gente, pero por favor, el disentimiento no quiere decir que nosotros estemos en desacuerdo con tal o cual punto de vista, no, la riqueza del debate es precisamente eso, que nos podemos sentar a la mesa, podemos esgrimir nuestros argumentos, eso sobre todo, y vamos a salir adelante en la discusión, que es una discusión además para fortalecer los procesos democráticos de este país. Yo voy contigo en esta porque pienso que esto es un escenario
en pequeño de lo que viene en 2024, en sus justas dimensiones. Fíjese usted, se gana el Estado de México porque se apuesta a la unión. Estaba Higinio Martínez, que también quería ser gobernador, pero finalmente depone y dice, si Delfina salió adelante, yo voy con Delfina, vamos con Delfina, se apuesta a la unión y se gana el Estado de México, pero en Coahuila se apuesta a la ruptura y entonces es un escenario completamente, digámoslo sin eufemismos, catastrófico, completamente catastrófico, por más que incluso el presidente López Obrador dijo, ¿quién ganó la encuesta? Guadiana, pues a ese apuesto yo, pero allá apostaron por la división y se perdió de manera estruendosa. El presidente López Obrador da un mensaje con esto y dice, no va a haber tapado, no va a haber dedazo, incluso los allegados dicen que yo en determinado momento voy a terminar inclinando la balanza, no es así, así que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Monreal y quien se quiera subir a la contienda tendrá que someterse a este escrutinio del pueblo y salir avante. Él les está diciendo, ustedes van a ser los que van a ir a esa lucha. Si el pueblo considera que ustedes pueden ser tal o cual el abanderado, adelante. Los demás, si quieren que gane el movimiento, la cuarta transformación, tendrán que adherirse. ¿Por qué? Porque este escenario de ayer ha sido completamente ilustrativo. Quien apostó por la unión, ganó y de manera contundente hizo palidecer y ridiculizar a personajes como Alarraqui, como Gabriel Cuadri, que ya habían apurado ahí mensajes chabacanos absolutamente mediocres y mentirosos, que incluso Cuadri tuvo que borrar, pero en Coahuila hubo un desastre absoluto. Entonces, esto es un pequeño una pequeña práctica de vuelo para lo que viene hacia 2024. Oye, Unidos Richard, se vencerá. Oye, Richard, y precisamente sobre esto que estamos hablando, acaba de publicar Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, hace unos minutos, un video, corto video en redes sociales, con felicitaciones para Delfina Gómez y con precisiones, dice, sobre su propuesta a la dirigencia de Morena. Ya arrancamos rumbo al 2024, y no porque lo diga Vicente Serrano, porque los hechos así lo confirman. Veamos y escuchemos lo que dice el canciller. Hola, muy buenos días. Muy contento con el triunfo de Delfina ayer en el Estado de México. Felicitaciones a ella y a todo su equipo, muy contentos y contentos. Va a ser una gran experiencia la llegada de la cuarta transformación al Estado de México después de casi un siglo, imagínense, muy significativo, es un cambio histórico. Bueno, les había yo dicho que hoy quería yo presentar por la tarde mi propuesta para Morena a efectos de que sea tomada en cuenta en los próximos días, ya que se va a convocar muy pronto. Entiendo que el día 11 van a tener consejo de Morena para ese propósito, para ese objetivo. Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana por la tarde, como estaba previsto hoy. No tengo inconveniente en hacerlo así. Están ahorita medio desvelados o desveladas. Entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo, que está convocado el Consejo Nacional de Morena. Muchas gracias, felicidades de nuevo a Delfina y a todo su equipo. Felicidades, Estado de México. Para mí es importante retomar esto porque el que ha hablado de piso parejo, el que ha hablado del proceso de la encuesta es Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard es el, de alguna manera, cuidado por un sector conservador, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado críticas para Claudia Sheinbaum, críticas para Adán Augusto López Hernández, para el propio Gerardo Fernández Noroña, pero de alguna manera han sido un tanto cuidadosos con Marcelo Ebrard por esto que ha surgido, ¿no? De si Marcelo no encaja en Morena, se va a ir o a Movimiento Ciudadano, o sería el perfecto para encabezar
a la oposición. Lo he leído en diferentes espacios, lo he leído en diferentes columnas de opinión, seguramente tú también, querido Ricardo Sevilla, y por eso retomaba este videíto. Dice Marcelo que sus propuestas hasta mañana, pues. Ya sabemos cuál es la propuesta de Marcelo implícitamente, sabemos cuál es el perfil de Ebrard, lo vemos en contacto permanente con la oposición, se entiende, pues es un secretario de Estado, tiene que platicar con opositores, tiene que platicar prácticamente con todo mundo. Sin embargo, esta inclinación hacia los grupos neoliberales, dar entrevistas como muy contadas a ciertos personajes de determinada línea, sentarse con ellos y a platicar afablemente, no es que tuviera que golpear en la mesa, pero sí hablar con firmeza sobre cuál es su propuesta de ser el candidato, porque ya es un candidato abierto, por más que digan sus colaboradores que está esperando, que está guardando, lo cierto es que no, es muy visible, ya hay bardas por toda la ciudad, no hemos visto que haya ninguna crítica de esos periodistas conservadores, como por ejemplo sí las ha habido en el momento en que aparecieron las bardas con Claudia Sheinbaum. Bueno, no ha habido esta crítica de parte de estos personajes que lo han entrevistado y que él no ha dicho prácticamente por qué sí él es un buen perfil o sería un buen perfil para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Nosotros periodísticamente tuvimos un desencuentro con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tú lo recordarás, porque alzamos la mano y preguntamos sobre el famoso caso de la agregada cultural en España, que se tiró de a loco prácticamente al presidente. El presidente había dado una instrucción, se iba a colocar ahí a una agregada cultural de origen indígena, no sucedió nunca, el canciller ni la Cancillería respondieron ante esos cuestionamientos, y eso habla un poco, digamos, de la disidencia o del poco rigor con que este personaje podría empatizar con la Cuarta Transformación. En los próximos meses tendrá que demostrar muchísimo al electorado porque él sí podría ser una buena opción para encabezar esta continuación de la Cuarta Transformación, pero en el pueblo, y nosotros tenemos contacto con el pueblo, se ve con muchísima suspicacia la candidatura o la probable candidatura de Marcelo Ebrard. No sé si él sería la pieza ideal para encabezar a la oposición. Creo que es un perfil, digamos, corporativo interesante que podría interesar a personajes como Claudio X González o a las huestes del corporativismo, más que Lili Telles, pero habrá que aguardar la propuesta que él vaya a hacer y si esta convence, pues bueno, se dará cerrada, pero si no, definitivamente creo que la gente va a seguir viendo a Marcelo Ebrard con muchísima suspicacia. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura, a las miles de personas que están conectadas? Ojalá que le peguemos a las 20,000 personas conectadas para que también sigan tus hilos en Twitter, para que estén al pendiente de tus columnas, para que estén al pendiente de tus espacios. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Necesitamos esa fortaleza para el periodismo libre e independiente que practicamos. Síganme, por favor, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en los diarios del Grupo Cantón, en Paralelo 24, y síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y síganme, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y disentimos cuando haya que disentir y debatimos, pero siempre con argumentos y con ideas, no con las personas. Un abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a la información. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura, y ya